Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y sean todos bienvenidos a esta primera clase, nuestra primera sesión de medios masivos de comunicación. Antes que nada, bueno, pues me voy a presentar con ustedes. Yo soy Sergio Juárez. En las diapositivas ustedes pueden ver que tengo una maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Es una maestría que se dedica a hacer y a formar consultores en imagen pública. Tengo dos especialidades en mercadotecnia. Una especialidad está hecha en Disney. Es una especialidad que se llama Dreamketing y que es el arte de vender lo que tengas que vender a través de los sueños. Y también tengo una especialidad en marketing por parte del Tecnológico de Monterrey. Finalmente, mi grado académico de licenciatura es de administración de empresas, entonces también tengo la capacidad de entender los tejes y manejes de las empresas. Profesionalmente he trabajado pues algunos años, ya tengo 20 años de experiencia trabajando. He trabajado en prácticamente todas las industrias, básicamente recargado en comunicación, mercadotecnia, imagen, etcétera, ¿no? Todas esas partes que se dedican a la parte comercial y a la parte de hacerle llegar el mensaje y el producto al cliente. En aras de eso, bueno, pues vamos a empezar hoy con nuestra clase de medios masivos de comunicación. Como parte de la introducción, yo quisiera ponerles primero este pie que ustedes están viendo en pantalla y que es un pie que diseña el doctor Albert Mehrabian, que es un teórico armenio de la Universidad de Los Ángeles en California, y que es una de las personas más estudiosas en el fenómeno de la percepción. Él levanta uno de sus estudios más valiosos que nos arroja ese pie que ustedes tienen en pantalla. ¿Y habla de qué? Habla de que tenemos 3 referentes después de haber estado en contacto con una persona. El primer referente tiene que ver con su apariencia, cómo estaba vestido, de qué colores, si llevaba alguna parte de su atuendo arreglado o desarreglado, si algún color sobresalía, las texturas, etcétera, etcétera. La segunda parte tiene que ver con el medio, es decir, cómo movía su cuerpo, cómo movía su tono de voz, cómo se dirigía ante los demás, sus ademanes, su inclinación de la cabeza, de la cara, etcétera, etcétera. Y finalmente nos fijamos nosotros en el fondo, es decir, lo que en realidad nos tiene que decir esta persona con la que estamos haciendo contacto. Esa división tiene que ver con un 55% la forma, un 38% la manera en mover y el 7% el fondo. Lo que implica que, y esto yo lo quisiera permear a la parte publicitaria, nosotros podemos tener el mejor de los productos. Nuestro producto puede ser el producto más avanzado, el de mayor calidad, el de mayor nutrición, el de mayor aportación energética, no sé. Ustedes pónganle el adjetivo que ustedes quisieran tener. En realidad, si el cliente no lo sabe, si el cliente no lo percibe, de nada sirve. De nada sirve que nosotros tengamos el mejor de los productos si no somos capaces de enviarle al cliente el mensaje de por qué somos los mejores y además de todo, por qué nos tienen que escoger a nosotros en lugar de escoger a los demás. Entonces, rescatando este pie del maestro Mehrabian, podríamos concluir la primer parte introductoria que tiene que ver con, es mucho más importante hoy día aparentar que somos, es mucho más demandante el medio publicitario que el medio industrial, porque estamos llenos de muchas ofertas. Ya más adelante lo vamos a empezar a ver. Quedándonos con esta primera parte de introducción, bueno, pues yo creo que es suficiente. Lo siguiente
nos habla de las reglas del juego. Estas reglas del juego son las reglas del juego que nosotros tenemos que seguir cuando vamos a hacer algo de mercadotecnia y sobre todo de publicidad, de comunicación. Yo soy un poco enemigo de hablar de publicidad, yo soy un poco enemigo de hablar de campañas de publicidad porque es obsoleto. Hoy tenemos que hablar de estrategias de comunicación al cliente y esas estrategias de comunicación al cliente van derivándose en diferentes medios masivos, para los que nosotros tenemos que identificar primero y seguir estas primeras reglas del juego. La primera regla del juego nos habla de conocer el mercado. Y un mercado no está formado únicamente por el proveedor y el cliente. Un mercado está formado por la competencia, por el gobierno, por el entorno, por stakeholders, que un poquito más adelante vamos a ver qué es un stakeholder. Está conformado por diferentes actores que lo componen y lo vuelven único e irrepetible. Eso es lo que es un mercado. Nosotros, antes de recomendar alguna estrategia publicitaria, algún medio específico o discriminar algún otro medio específico, tenemos que partir de que somos expertos en el mercado, de que conocemos toda la cadena de valor, de cómo se produce ese tangible o ese intangible que nosotros estamos comercializando. Nosotros tenemos que conocer al cliente a fondo, a profundidad. ¿Cuánto dinero percibe? De todo ese dinero que percibe, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en nosotros, en mi producto o en el de la competencia? También debemos entender que la competencia no siempre es la que vende el mismo producto que yo. Muchas veces la competencia tiene que ver con lo que le queda más a mano al cliente para poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, en México, la competencia de McDonald's, curiosamente no es Burger King. La competencia en México de McDonald's son los tacos que están en cada esquina y que eventualmente le pueden quitar la necesidad de hambre y saciar ese impulso de hambre que pudiera tener una persona inmediata. Es decir, la comida rápida no es exclusivamente la que se vende en McDonald's y en esos lugares súper establecidos. La comida rápida obedece a esta concepción y al significado de la palabra, comida rápida, en donde yo lo encuentre y lo pueda adquirir, ingerir y echarme a correr. Eso es comida rápida. Hablando en términos muy puristas y hablando en términos prácticos, desde la perspectiva del cliente. Y ahí está otra de las grandes enseñanzas de la mercadotecnia y la comunicación actual. Es obsoleto estar viendo y estar planeando y estar diseñando las cosas desde la perspectiva corporativa. Nosotros tenemos que pensar desde el lugar del cliente. Porque, siguiendo este ejemplo de McDonald's y los tacos, si una persona tiene una necesidad de comer y tiene poco tiempo, tiene dos opciones. Va a McDonald's o a Burger King, o se para en unos tacos, o en unas tortas, o en una comida corrida. Si McDonald's fuera tan ciego como para no contemplar esto, entonces le podría empezar a ir mal. Por eso es que McDonald's tiene muchísimas estrategias de tropicalización de sus productos. Y en Grecia, pues existe el McGyro, en México está la McGuacamole, o etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros necesitamos entender que no necesariamente mi competencia tiene que vender lo mismo que yo, sino satisfacer la misma necesidad que yo estoy satisfaciendo ante los ojos y ante las necesidades, sobre todo, de mis clientes. Otra parte que nos puede llevar a conocer un poco más el mercado es entender cómo está la situación política, porque eso implica inversiones o desinversiones, eso implica tasas cambiarias, eso implica climas laborales, eso implica sindicalismo, eso implica todas estas partes legales y políticas que pueden rodear a una empresa. Por otro lado, una empresa bien establecida no puede ser ajena a la sociedad, porque además de todo es agradecido y está científicamente probado
que una persona que adquiere un producto y sabe que este producto tiene algún compromiso social, va a empezar a establecer una relación emocional con ese producto y un compromiso de lealtad y de recompra. Entonces, pues también tendríamos que establecer algún lazo con la sociedad. Y a eso yo le llamo conocer el mercado verdaderamente, ¿no? Conocer, recapitulando, conocer a tus clientes, conocer a tus proveedores, conocer a tu competencia, conocer el mercado per se, el mercado como toda la industria y cómo se está moviendo la industria, y finalmente conocer el entorno donde se está desarrollando esa misma empresa. La siguiente regla que nosotros vamos a desarrollar y a entender es hacer planeación estratégica. Hay un vicio muy malo dentro de algunos grandes corporativos, hasta en las mejores familias se da, donde se tiene la falsa percepción de que una persona creativa es alguien que tiene muchas ideas y alguien que tiene ideas que van a resolver las cosas a corto plazo. Y alrededor de eso es que tenemos comerciales que nos cuentan muy bonitos chistes, pero no sirven para la estrategia comercial. Alrededor de eso también tenemos empresas que deciden lanzar una estrategia de relaciones públicas, pero nunca se acercaron al verdadero cliente. Y entonces solamente estuvieron dorándole la píldora, válgase el término, a algunos stakeholders que me interesaba concretar o acercarme con ellos. La parte de la planeación estratégica tiene que ver con entender profundamente los tiempos, las formas y los recursos y sobre todo los objetivos que debe perseguir una estrategia de medios. Estamos en esta clase se llama medios masivos de comunicación, pero yo no voy a entrar a hablarles de tele si no les he hablado un poquito del Big Bang, de cuál es la parte estratégica de aprender a manejar un medio, porque yo entiendo que ustedes no van a diseñar ni a dirigir un comercial, pero sí tendrían que desarrollar la habilidad para discriminar o contratar una muy buena agencia que les ofrezca una muy buena campaña o una muy mala campaña. En aras de eso, entonces, y regresando a lo que estábamos platicando, la planeación estratégica es básica. Si no hay una planeación estratégica financiera, nos vamos a quedar a la mitad de la producción y vamos a tener un comercial a medias, con una muy mala edición, o con un artista muy mal pagado, o con rollos sindicales, etcétera. Si nuestra planeación en tiempos no está alineada a lo que el producto necesita, probablemente cuando salga nuestra campaña, el producto ya no lo necesitaría. En cuestión de recursos humanos, recursos tecnológicos, cualquier tipo de recurso que nosotros necesitemos, bueno, pues también entra toda esta parte de la planeación estratégica. Nosotros en todas las universidades, en todas las carreras, vamos a aprender ciencia. No vamos a aprender cómo hacer y cómo resolver casos aislados. Vamos a aprender a una universidad ciencia. La ciencia nos habla de un proceso ordenado que nosotros podemos adaptar a diferentes situaciones y a diferentes casos de éxito o de fracaso. Lo que nosotros aprendemos en una universidad, en esta universidad, son metodologías ordenadas que yo pueda replicar, ya sea en el mundo textil o en el mundo de la comunicación o en el mundo de los alimentos o en el mundo de... Ustedes pónganle el nombre, ¿no? De eso se trata entonces, la planeación estratégica y contar con un muy buen estratega que tenga que ver con administrar los tiempos, los recursos y las tareas es fundamental. El siguiente punto es identificar los medios adecuados al mensaje. Y muchas veces entendemos mal que la campaña
publicitaria más efectiva es la que está en televisión. No es cierto. Tiene que cumplir con dónde voy a encontrar al espectador, dónde me va a ser más conveniente y dónde mi espectador va a tener un tiempo para leerme, para observarme, para entender mi mensaje o dejar de entenderlo, ¿no? O no querer entenderlo. Entonces, muchas veces hemos entendido, y sobre todo en estos tiempos de la velocidad tecnológica, de la velocidad de la información, de la velocidad del conocimiento, bueno, pues debemos entender que no todos los medios son los medios adecuados para todos los productos, independientemente del presupuesto. Nosotros podríamos hacer una extraordinaria campaña de medios masivos a través de Internet, lo que reduce su costo en un 70%. Es decir, una campaña en Internet cuesta el 30% en comparación a lo que cuesta una campaña en televisión y sobre todo en televisión abierta. Y de ahí podemos nosotros empezar a discriminar medios impresos, que ya mucho más adelante, casi al final del curso, hablaremos de cómo se producen, cómo se discriminan, cuáles son esos medios impresos, cuáles son los medios visuales, cuáles son los medios auditivos, los medios audiovisuales, etcétera. Incluso vamos a entrar en esta parte de, y como estrategia de medios masivos de comunicación, pues toda la parte que tiene que ver con el urbanismo, ¿no? Con las vallas, con los parabuses, con todas esas cosas que en algún momento se pueden llegar a usar para una campaña de publicidad, como una estrategia de medios masivos, e implica costos infinitamente más reducidos que hacer una campaña en la televisión. Entonces, la tercera regla del juego es aprender y entender que los medios se tienen que adecuar al mensaje y al cliente. No tienen que ir derivados de algún capricho o de algún supuesto. El siguiente punto nos habla de no perdernos en el proceso creativo. Y eso es un gran riesgo que corremos todos los publicistas y los comunicadores y los mercadólogos, porque creemos, número uno, que conocemos todos los mercados, y número dos, que tenemos el hilo negro, que tenemos la capacidad para sacar adelante cualquier campaña publicitaria. En realidad no. En realidad lo que nosotros tenemos que entender es que la creatividad tendría que ser la cerecita del pastel. La creatividad tendría que ser un dejo de brillantez que le dé, válgase el término, que le dé brillo, que le dé chispa a una campaña publicitaria. Pero si nosotros creemos que con pura creatividad vamos a hacer una campaña publicitaria, vamos a aprovechar de la mejor manera un medio masivo, estamos en un garrafal error. No podemos entender una campaña publicitaria recargados únicamente en la creatividad. Porque entonces hay, y ahorita les voy a platicar un ejemplo, hay un grave riesgo de terminar contando un muy bonito chiste y no darle el mensaje que le queríamos dar al cliente, y por supuesto no terminar ingresando en la cantidad de dinero o generando la cantidad de ventas que el producto necesitaba. Y para eso les voy a poner un ejemplo de un yogurt que se llamaba Danopsote. Cuando nació ese yogurt, cuando Danone decide lanzar una versión más grande de ese mismo producto, entonces lanzan una campaña con un muchacho que tenía una manita chica. Seguramente todos ustedes la han visto, y si no, bueno, pues búsquenla por ahí, por el internet. Esta manita causó euforia, causó un gran chiste, causó que la gente dijera, se pusiera de moda la frase que decía este muchacho, y era muy simpática. Era un comercial donde
donde le decía a su amigo, se me encogió la mano, y entonces el amigo le decía, no, es Danopsote. Ay, ya me había espantado. Y entonces nos terminan hablando del Danopsote. Causó furor, mucha risa, se puso de moda, y la evaluación de esa campaña fue que el 92% de los espectadores no se habían dado cuenta que estaban lanzando una nueva versión del Danop, pero el 100% de los espectadores se había dado cuenta del bonito chiste. Y ahí está el error de recargarnos pura y meramente en el proceso creativo. El humor es una de las estrategias, es uno de los recursos más usados en la publicidad, pero hay que usarlo sabiamente. Hay que usarlo como adorno, no como sustento y como fundamento. Al grado de que cuando nosotros terminamos de entender, y cuando este chiste del Danopsote ya estaba de moda, pasa un tiempo y la misma agencia tiene que corregir su rumbo y lanzar una segunda versión del mismo chiste, del mismo comercial, aludiendo expresamente a, no soy yo, olvídense de mí, es el Danopsote. Acuérdense que hay una versión más grande de este yogurt para beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo pudieron sacar a flote, pero yo creo que ni ustedes, ni yo, ni nadie en sus cabales quisiera invertir el doble de dinero en la producción de un comercial de televisión. Pero dejen la producción, pagar el tiempo aire en horario estelar y en canales de televisión abierta. Alrededor de 100 millones de pesos se echaron a la basura porque tuvieron que corregir un error de creatividad. El mensaje es, no nos perdamos en el proceso creativo. El proceso creativo tendría que ser la cerecita en el pastel. Llévame más allá del proceso creativo, en la parte de aprovechar bien los medios, de usar la televisión, de usar el radio, de usar un impreso para comunicar tu idea y convencer al cliente de que tú eres el bueno en contra de tu competencia. Ahí es donde vas a encontrar entonces el dinero, las ventas. Y bueno, pues entiendo que todos estamos aquí justamente para generar eso, para generar mejores ventas, más consumidores, clientes leales, para desplazar a la competencia. Bueno, pues todo eso se consigue convenciendo al cliente. Finalmente tenemos una regla de oro. No te duermas en tus laureles. Todos conocemos este caso de Macintosh contra IBM. IBM era el amo y señor de la computación a nivel mundial. Eran los que lograron y los que consiguieron lanzar al mercado procesadores y computadoras, etcétera, etcétera. Y Macintosh empieza en un garage, vendiendo muy pocas y teniendo una oferta un poco diferente, con muy poco presupuesto para publicidad, con productos efectivos, pero pues que nadie conocía. Cuando IBM entiende que existe Macintosh, se duerme en sus laureles. Y entonces voltea a ver a Macintosh como un pequeñito que únicamente le quitaba el 5% de sus ventas. Cuando IBM quiso reaccionar, Macintosh ya lo había rebasado. En ventas, en rentabilidad, en usabilidad, en tecnología, etcétera, etcétera. Eso le ha pasado a muchas concesionarias de coches, a muchas marcas automotrices. En México antes había un grupo de empresas que mandaban y dominaban la industria automotriz. Y me refiero a Nissan, a Ford, a Chevrolet, a General Motors, a Volkswagen, desde luego,
y alguna otra que por ahí se me está yendo. Cuando se abre el mercado automotriz en México, evidentemente todas estas empresas que estaban acostumbradas a competir con uno o dos productos, se ven sorprendidas y evidentemente rebasadas. Cuando entra Peugeot, cuando regresa Renault a México, cuando entra SEAT, cuando entra BMW, etcétera, 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 bueno, pues todas estas empresas se ven sorprendidas. Y ese es el gran error. No dormirte en tus laureles. Todos los procesos, el proceso productivo, el proceso administrativo, el proceso de ventas, el proceso comunicacional, el proceso mercadológico y el proceso publicitario, todos tienen que ser renovados constantemente. En realidad, no tendría que ser una estrategia que llega y se implementa y se pone a trabajar dentro de toda la maquinaria corporativa. Tendría que ser una máquina que constantemente se vaya renovando y se vaya acrecentando y se vaya reinventando. Entonces, en términos de mi producto, en términos de mis estrategias de comunicación y en términos de mis decisiones financieras, estratégicas, de recursos humanos, etcétera, la regla del juego es no te duermas en tus laureles. Van a ver en la pantalla diferentes fotos que nos van a ilustrar la necesidad y y evidentemente son fotos bueno, no son dramatizadas porque son reales, pero son una serie de fotos que pueden ilustrar lo bueno y lo malo de la publicidad y que podemos entender a través de esas fotos que la publicidad está en todos lados, no únicamente en la televisión o en el radio o en el periódico. La publicidad está incluso dentro de mi zona de venta, dentro de mi punto de venta, en mis camionetas, en mi gente, etcétera. Para eso, yo les quisiera pedir, dentro de estas mismas reglas del juego, que sean pulcros con lo que van a comunicar. Yo necesito pedirles, y les aconsejo, que respeten el idioma, independientemente del idioma en el que ustedes escriban. Sea inglés, francés, alemán, mexicano, etcétera, ¿no? Entendiendo que en México se hablan muchos idiomas, desde luego, pero el español, sé pulcro y respetuoso con el idioma, porque probablemente se van a reír antes de contemplarte como un proveedor de algo. Te voy a pedir que le des el peso adecuado, tanto a las palabras como a las frases que usas para comunicarte. Desarrolla esta capacidad de contar historias. Te voy a pedir que no quieras engañar al cliente. Al cliente solo se le engaña una vez, y muchas veces ni siquiera esa primera vez. Si en algún momento el cliente se da cuenta de que lo engañaste, va a acarrear con su mala percepción la pérdida de clientes para ti. Ay. No engañemos al cliente entonces. Todos los medios tienen un lugar de oportunismo. Todos los medios tienen oportunidad. Busca ser oportunista. Oportunista desde el buen término, desde el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ponte donde tu cliente te vaya a necesitar. De manera inmediata. El cliente no tiene tiempo ni para entenderte, ni para leerte, ni para filosofar contigo, ni para ninguna de esas cosas, ¿eh? Al cliente necesita las cosas rápido, peladitas y en la boca. Entonces tienes que identificar los mejores medios para ser un poco funcional y para ubicarte en tiempo y forma donde él te va a necesitar. No es necesaria una producción carísima.
Tú puedes sorprender al cliente con una misma imagen. Tienes que desarrollar esta habilidad en la publicidad y para aprovechar los medios masivos de comunicación, de contar historias. Contar historias en una imagen, en una gráfica, que sean capaces de convencer y de reflejar al cliente en su historia, en su vida o en lo que él quisiera. Tienes que ser capaz de sorprenderlo con alguno de sus sueños. Identifica cuáles son sus sueños y llévalo con tu producto hasta donde él esté soñando. Tienes que ser capaz de mover incluso los sentimientos más crudos y los sentimientos más fuertes. Porque cuando tenemos que hablar de conciencia, cuando tenemos que hablar de humanidad, no hay más recurso que ser crudo y ser franco. Tienes que ser capaz de enternecer con una foto, de dejar al cliente volando con su imaginación y que el cliente se la pase imaginando o deseando ser la persona que tú le estás vendiendo que pudiera llegar a ser. Insisto, tienes que ser capaz de que a través de una imagen tú puedas contar historias. Vamos a entrar en un tema importante y ese tema tiene que ver con lo que yo voy a decir, en dónde lo voy a decir y cómo lo voy a decir. Insisto, esta primer parte de la materia, no sé si va a ser esta y otra clase, etcétera, bueno, pues como nos vaya dando el tiempo, vamos a hablar de lo importante de los medios masivos, de cómo se tendrían que usar los medios masivos y cuáles son las estrategias de los medios, para que entonces, una vez tendido ese terreno y una vez puesto esa base, podamos entonces entrar profundamente a saber cómo se hace algo en televisión, algo en radio, algo en cine, algo en impresos, etcétera, ¿no? Esto es un modelo que desarrollé en el 2006. Y que nos habla del tablero de la asertividad para las empresas, para las ventas. Si nosotros entendiéramos que ese tablero es una diana de estas dianas que ponen para el tiro con arco y todas esas cosas deportivas, evidentemente le queremos pegar al centro, porque el centro es lo que nos va a arrojar más puntaje, porque el centro es lo que nos va a hacer, evidentemente, mucho más asertivos. Y me voy a ir desde afuera hacia adentro. Si nosotros observamos el círculo exterior, en la parte de abajo habla de no tienes idea. ¿No tienes idea de qué? No tienes idea del mercado, no tienes idea del cliente, no tienes idea de tu competencia. Y evidentemente la parte superior nos arroja la consecuencia. No vas a vender. El siguiente círculo, el siguiente nivel, me dice, ok, ya conozco mejor a mi cliente. Ya empecé a desarrollar una muy buena estrategia comunicacional, es decir, ya cuento buenas historias. Si tú aprendes a contar buenas historias, el cliente te va a tener en cartera, pero te va a tener en cartera a ti y a muchos de tu competencia. Finalmente, ya lo conocí, ya tengo una buena estrategia comunicacional, ya sé contar historias y sobre todo, ya le hablé a mi cliente de por qué soy único, irrepetible, por qué me tiene que comprar a mí y no a la competencia. ¿Qué tanto rendimiento yo le voy a dar a su dinero, a su inversión? ¿Qué tan cercano yo voy a poner a mi cliente de ser lo que es a ser lo que quiere ser?
¿qué tanto estoy acortando esta distancia? Y no es necesario que le arregles la vida con tu producto. Es necesario que lo lleves y que le des un empujoncito que lo acerque cada vez más a convertirse en lo que se quisiera convertir. Y hay productos que lo logran muy bien, como cereales, como automóviles, como viajes, como ropa, como, híjole, cualquier producto podría llevarnos y acercarnos un poquito y cada vez más a ser lo que queremos ser. Recapitulando, conoce el mercado, aprende a contar historias y háblale de por qué eres diferente. Eso te va a llevar a ser muy asertivo en tu administración y en el manejo de los medios masivos de comunicación. ¿Qué pasa? Lo que está en la parte inferior de ese mismo tablero nos habla de la acción, es decir, de la mitad hacia abajo nosotros podemos ver una acción. Esas acciones son, si yo logro diferenciarme, contar buenas historias y logro entender el mercado. Ese es el mensaje que un vendedor da. Nosotros como vendedores, al final del día nosotros somos vendedores, nada más que no vamos de puerta en puerta. Vamos de millones de puertas en millones de puertas. Vamos de millones de radios en millones de radios. Nosotros no tenemos que pedirle al espectador que nos abra la puerta de su casa. Ya nos está recibiendo en la sala de su casa. Nosotros no le tenemos que pedir al radioescucha que nos ponga atención. Ya nos viene escuchando en su coche. Nosotros no le tenemos que pedir a la persona que viene manejando su coche en una avenida importante, en una avenida ancha, y ve un espectacular que me ponga atención. Ya me volteé a ver. Al final del día somos vendedores. Nuestra venta la logramos a través de diferentes medios. La parte de arriba nos habla de las consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ver de si yo te compro eventualmente, pues es porque no has logrado convencerme al 100%. Y entonces me da lo mismo tener tu marca que otra marca. Piensen en un satisfactor básico, en un litro de leche. Poca gente que yo conozco es capaz de cambiarse de súper si no encuentra la marca de leche que necesitaba. Al grado de, pues si no está la marca que yo quería, pues me compro la que haya. Total, es un litro de leche. Lo importante es entender que nos arriesgamos fuertemente a que ese cliente termine convenciéndose más con esa leche que había comprado como emergente. Si yo no aprendo a comunicarme asertivamente con mi cliente, y para esto quisiera así dedicar cosas específicas y un poco de tiempo. Si yo no aprendo a comunicarme asertivamente con el cliente, tiene que ver con que, como yo ya lo conocí, ya sé qué idioma habla. Y nosotros entendemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, se hablan muchos idiomas, se hablan muchos dialectos, aunque el idioma sea el mismo. El idioma es el español, todos hablamos español. Pero no es el mismo español que se habla en Tepito, que el que se habla en Lomas del Pedregal, que se habla en Satélite, que se habla en... Evidentemente hay diferentes signos y códigos lingüísticos que al final del día llegan a traducirse en diferentes idiomas, al grado de no entender lo que nos quiere decir. Hay que hablar el idioma del cliente. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo le puedes hablar a una persona de escasos recursos del sueño de tener un coche? Es difícil. Tendrías que hablarle en sus términos, ¿no?
y obviar todos estos beneficios de lujo y obviar todos estos beneficios de comodidad para que entonces tú le tuvieras que ofrecer transporte y economía. Habla el idioma del cliente. Un gran error que han tenido las empresas jugueteras desde que se reguló y legisló la publicidad de los juguetes es que se dedicaron a hablarle al adulto. Se olvidaron de hablar en idioma niño. ¿Por? Al final del día, los niños son los que piden los juguetes. Claro, los adultos son los que deciden la compra, pero los niños pueden pujar por ese artículo. Tienes que hablar el idioma del cliente. Tienes que comunicarte en los términos del cliente. Tienes que entender que el cliente va buscando satisfactores a un cúmulo de necesidades infinito. Y haz un ejemplo y haz un ejercicio contigo mismo, ¿eh? ¿Qué quisieras tener que no has tenido hoy y que pudieras llegar a tener, ¿eh? Como un helado, como unos tenis, como algo accesible, como algo real, algo alcanzable. De hecho, los productos que tú compras, ya sea en el súper o de ropa o de cualquier artículo, ¿te satisfacen al 100%? Yo estoy seguro que no. Si tú tienes un producto al que no le cambiarías nada y no le mejorarías nada, ese producto ya no sirve. Tienes que hablar el idioma del cliente, tienes que satisfacer necesidades. Los satisfactores no van para tapar el hoyito de una pared, van a satisfacer toda una necesidad. Y esas necesidades, de acuerdo a la teoría de Maslow, cada vez son más confusas. ¿Por qué? Porque el señor Maslow nos proponía un esquema de necesidades que hablaba de una pirámide de necesidades, de hecho, y que nos decía, las necesidades de hasta abajo son las necesidades básicas. Esas necesidades básicas son, bueno, pues comer, poder caminar, estar protegido, etcétera, ¿no? Las siguientes necesidades son las necesidades de protección y supervivencia. Que no te mojes de la lluvia, que puedas tener variedad dentro de tus alimentos, que puedas pertenecer a una manada. La siguiente escala nos habla de las necesidades sociales. Esas necesidades sociales tienen que ver con, pues, que tengas un buen sueldo, que puedas ubicarte dentro de esa manada y referenciarte dentro de esa manada de alguna manera diferente, como ser el cazador o el cocinero o el constructor o etcétera. Y entonces esas necesidades son necesidades sociales que te hacen pertenecer a una manada. Y finalmente vienen las necesidades de autorrealización. Que ya son cosas personales que tú alguna vez soñaste, como tener un título profesional, como vivir en determinada colonia, como tener determinado artículo.
Bueno, pues esto era purista. Esta idea era la idea más purista de las necesidades humanas. Maslow nos habla de que los seres humanos vamos buscando satisfacer en ese orden las diferentes necesidades. Y entonces si yo estoy nutrido, entonces ya puedo estar seguro, y entonces puedo pertenecer a una manada, y entonces puedo llegar a mi autorrealización. Hay una teoría, les recomiendo que la busquen por internet o por donde sea, que nos habla de que esa pirámide se está invirtiendo, al grado de que hoy día hay señoras que prefieren satisfacer una necesidad social y pueden llegar a sacrificar necesidades básicas o de protección. Por ejemplo, hay señoras que pueden traer una bolsa Louis Vuitton y 20 pesos en esa bolsa. Evidentemente no tarjeta de crédito, evidentemente nada, ¿no? Hay gente que le gusta vivir más de la apariencia que de la realidad. Hay gente que puede llegar a sacrificar cosas de autorrealización por necesidades básicas. Me quedo sin comer, pero de que voy al cine, voy al cine. Y entonces ahí hay un desorden. Y es un desorden que nos han acarreado diferentes condiciones del mercado, que nos han acarreado la velocidad de la información, que nos ha acarreado la misma sociedad, que nos ha acarreado, bueno, pues toda la humanidad, ¿no? Por concepción humana y después por el mundo comercial, por la oferta de todos los productos, por la demanda de los mismos, por la capacidad adquisitiva, por la diferencia cada vez más dramática entre las clases sociales, por que los productos, porque hay una cantidad de productos que van orientados a quitarle dinero a gente que no tiene dinero. En la sierra de Oaxaca nosotros podemos ver jacalitos con pantallas de LCD. ¿Por qué? Pues porque la gente que está trabajando en Estados Unidos les manda remesas. Y entonces hay una estrategia ahí medio macabra que pues los domingos a las 3 de la tarde se acaba el efectivo, pero no se acaban las mercancías. Entonces el vendedor te dice, ¿sabes qué? Ya no hay efectivo, pero tengo una pantalla LCD que te puedes llevar justo con lo que te acaban de mandar de remesa. Y la gente termina comprándose pantallas de LCD. La gente es capaz de sacrificar. Y eso no tiene una tintura mala, ¿eh? Tiene un mensaje interesante para nosotros, porque al final del día estamos aquí para hacer negocios y para hacer dinero, evidentemente de la manera más ética y más sana posible. Pero si nosotros somos capaces de mover la emoción de nuestros clientes, si nosotros somos capaces de contarles una buena historia, si nosotros somos capaces de convencerlos de que mi producto los va a llevar a ser lo que ellos quieren ser, mi cliente me va a buscar, me va a comprar y me va a volver a comprar a cualquier precio. Al grado de que hoy día somos capaces de tener clientes que están formados afuera del Estadio Azteca 2 o 3 días antes con tal de conseguir un boleto para un concierto. O hay gente que es capaz de dormir en la calle para ser los primeros en entrar a una tienda de electrónicos y ser los primeros en tener el nuevo gadget. O para comprar la camiseta de la selección mexicana de fútbol, o para comprar cualquier cosa, por impulso, por emoción. El 83%, y con eso quisiera
cerrar, despedirme y decirles que, bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. El 83% de las decisiones que tomamos, de todas las decisiones que tomamos, las tomamos basados en la emoción. El 83%. Únicamente el 17% lo pensamos dos veces o lo razonamos a profundidad. Si nosotros somos capaces, a través de una administración adecuada de los medios masivos de comunicación, a través de una estrategia adecuada de publicidad y a través de una estrategia adecuada de mercadotecnia, convencerlos, entonces el mercado, el cliente y las ventas van a ser nuestras. Nos vemos la próxima clase. Gracias.